¿Ya notaste cómo algunas personas parecen fuertes por fuera, pero se derrumban ante la mínima señal de desafío? Hablan alto, muestran confianza, pero basta un no, una crítica o una pérdida inesperada, y el castillo se viene abajo. La verdad es que la fuerza mental no aparece en los momentos de comodidad. Se revela cuando el mundo te empuja al caos. Piensa en esto. ¿Cuántas veces viste a alguien perder el control por algo pequeño? Un mensaje ignorado, una opinión contraria, un plan que no me salió. Es en esos momentos cuando se separa quien domina su propia mente de quien es esclavo de las emociones. Y quizá, sin darte cuenta, tú también estés cayendo en esas trampas sutiles que drenan tu energía, tu claridad y tu poder personal. El estoicismo enseña que el enemigo más peligroso no está afuera, está dentro. Se disfraza de hábito, de forma de ser, de necesidad de ser aceptado. Pero mientras no lo reconozcas, seguirás repitiendo los mismos errores, llamando a eso destino. La buena noticia es que hay una salida, y empieza cuando entiendes lo que los sabios estoicos descubrieron hace más de 2000 años, que la verdadera fuerza nace del dominio de uno mismo. En este video, vas a descubrir los 5 comportamientos que delatan a personas débiles mentalmente. Y, más importante, cómo sustituirlos por actitudes estoicas capaces de transformar tu mente y tu vida. Quédate hasta el final, porque la última enseñanza es el parteaguas entre quien solo sobrevive y quien por fin empieza a vivir con propósito, lucidez y poder. Y antes de empezar, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir recibiendo reflexiones que te ayudarán a dominar tu mente y vivir con sabiduría en un mundo cada vez más caótico. Dejar entrar a cualquiera en tu vida. No toda sonrisa es amistad y no toda presencia es compañía. A veces el caos llega despacio, disfrazado de bondad, acercándose con palabras dulces e intenciones aparentemente puras. Se presenta como alguien que solo quiere ayudar, que necesita un tiempo, o que solo quiere estar cerca. Al principio sientes empatía, sientes que estás haciendo el bien, pero sin darte cuenta, empiezas a ceder espacio, un poco de tu tiempo, de tu energía, de tu rutina, y cuando lo notas, aquel pequeño gesto de acogida se volvió un peso invisible. Tu mente está más pesada, tu casa más tensa, y tu corazón un poco más cansado. Así es como la mayoría pierde el control sobre su propio territorio emocional, dejando que otros entren sin tocar, sin pedir permiso, sin probar merecimiento. El estoicismo compara la mente con un templo, y, como todo templo, necesita portones, rituales, límites. Marco Aurelio decía que el alma se pinta con los colores de los pensamientos que cultiva. Y eso vale también para las personas con quienes eliges convivir. Cada presencia a tu alrededor colorea tu alma con un tono distinto. Algunas traen calma, otras esparcen tormentas. El problema es que nos enseñaron a confundir amabilidad con sumisión. Aprendimos que ser bueno es nunca decir no, pero la bondad sin discernimiento se vuelve debilidad. Ayudar sin filtro es como dejar las puertas del templo abiertas de par en par para cualquiera. El resultado, gente entrando, rompiendo estatuas, apagando velas, dejando rastros de desorden en el lugar que debería ser tu refugio. Y lo peor es que ni percibes cuándo empieza. Solo sientes el desorden después de que la paz ya se fue. El giro sucede cuando entiendes que proteger tu espacio no es egoísmo, es sabiduría. La paz no nace del aislamiento, sino de la conciencia sobre quién merece compartir el silencio contigo, porque hay personas que no soportan ver armonía, necesitan crear ruido para sentirse vivas. Hay personas que no conocen la calma, y al acercarse a ti, intentan moldear tu tranquilidad al caos que cargan por dentro. Piensa ahora en quienes has permitido acercarse. Te hacen crecer o te drenan, te inspiran o te agotan, porque a veces lo que está destruyendo tu mente no es el peso del mundo, es el peso de las presencias equivocadas que dejaste entrar. El estoicismo enseña que ser fuerte es elegir con sabiduría qué y quién merece habitar tu espacio interior.
No toda invitación necesita ser aceptada, ni toda amistad mantenerse. Así que antes de abrir las puertas de tu casa, de tu corazón o de tu mente, haz una pregunta simple. ¿Esa persona trae calma o confusión, claridad o ruido? Porque esa respuesta define si estás construyendo una fortaleza o abriendo paso al caos. Y al final, quien no aprende a proteger su templo interior, termina viviendo como huésped de su propia mente. Y muchas veces, el problema no está solo en las personas que dejamos entrar, sino también en lo que revelamos de más. A veces, el peligro no viene de lo que el otro hace, sino de lo que contamos sin darnos cuenta. Hablar demasiado de la propia vida. Hay un poder silencioso en guardarte cosas, pero en la era de las redes y la exposición constante, ese poder se volvió raro. Hoy, la gente no solo vive, narra cada segundo. Hablan de lo que compraron, lo que están planeando, con quién están, cuánto ganaron, lo que sintieron. Y cuanto más se exponen, más se pierden. Porque en el fondo, cuando sientes necesidad de contarlo todo, no estás compartiendo, estás pidiendo aprobación. Es como si dijeras, aunque inconscientemente, mírenme, estoy ganando, soy alguien. Pero lo que el estoicismo enseña es lo contrario. El sabio no necesita anunciar sus victorias, las repite en silencio hasta que se vuelven permanentes. Séneca decía que quien habla mucho de sí pierde el poder sobre lo dicho. Y tenía razón. Cada palabra que sueltas es una parte de tu poder que el mundo recoge. Cuando hablas de más, les das a otros el poder de interpretar, distorsionar o envidiar lo que aún están haciendo. El silencio, en cambio, es como un escudo invisible. Protege lo que aún se está formando, fortalece lo que está madurando y permite que la acción hable por sí sola. La verdad es que la necesidad de ser visto es una de las formas más sutiles de debilidad mental. Quien es fuerte, trabaja en silencio. Quien es inseguro, necesita probar. Y es justo en esa ansia de validación donde muchos sabotean su propio crecimiento. Puedes notarlo a diario. Ese colega que no guarda un plan en secreto, que necesita comentar cada paso, que se muestra de más y, sin darse cuenta, abre brechas para el juicio y la zancadilla. El giro viene cuando entiendes que el silencio no es ausencia, es estrategia. Ahí nace el foco, la claridad y la verdadera fuerza. La gente no necesita saber lo que estás construyendo, necesita ver el resultado. Cada vez que hablas menos, el mundo te escucha más. Cada vez que te callas, tus acciones toman voz. Y no es misterio, es dominio. Piensa, ¿cuántas veces quisiste contar una buena noticia y algo salió mal enseguida? ¿Cuántas veces compartiste un sueño y notaste que su energía se disipó cuando salió de tu boca? El estoicismo enseña que el control empieza en lo que eliges callar. Ser reservado no es frialdad, es inteligencia emocional. Porque cuando te acostumbras a hablar poco, empiezas a oír más. Y cuando oyes más, entiendes el mundo con más profundidad, incluso a ti mismo. Entonces, la próxima vez que sientas la necesidad de contar algo, para un instante, respira, pregúntate, ¿esto fortalece mi camino o solo alimenta mi ego? El verdadero sabio se expresa menos y realiza más. Y el resultado es que se vuelve una presencia misteriosa, firme, difícil de leer. Y es justo en el misterio donde habita la fuerza. Pero el problema no está solo en lo que decimos, sino en cuánto nos entregamos a los demás. Porque, a veces, la debilidad no está en las palabras, está en dar de más, incluso cuando eso cuesta la propia paz. Dar, prestar o ayudar, más de lo que puedes. Hay una línea delgada entre generosidad y autosabotaje, y la mayoría la cruza con el corazón lleno de buenas intenciones. ¿Ya notaste lo fácil que es sentirse responsable por otros? Alguien te pide un favor, una cantidad, un tiempo que no tienes y aceptas, aún sabiendo que te vas a sobrecargar. En el fondo, crees que estás siendo bueno. Pero el estoicismo enseña que no toda bondad nace de la virtud. A veces nace de la culpa, de la necesidad de aprobación o del miedo a decepcionar. Por eso tanta gente termina exhausta, vacía y resentida.
porque confunden compasión con abandono de sí. Se donan hasta el límite y llaman a eso amor, pero el amor que se destruye a sí mismo no es amor, es apego disfrazado de virtud. Epicteto decía que el sufrimiento nace de la expectativa. Cuando prestas esperando gratitud, devolución o reconocimiento, lo que haces no es un acto de bondad, sino de negociación emocional. Y cuando el retorno no llega, y casi nunca llega, sientes frustración, rabia y cansancio. Los estoicos nos recuerdan que ayudar es noble, pero perderse ayudando es insensatez. La verdadera generosidad nace del equilibrio, no de la carencia. El sabio ayuda cuando puede y cuando no puede. Ofrece presencia, palabra o silencio, pero nunca sacrifica su paz en nombre de una virtud mal entendida. El giro llega cuando entiendes que decir no te vuelve frío, te vuelve justo, porque cada vez que dices sí a algo que te hiere, estás diciendo no a tu propia cordura. Piensa, ¿cuántas veces extendiste la mano a alguien y terminaste siendo arrastrado al fondo? ¿Cuántas veces intentaste ser el salvador de la historia y acabaste como él? Villano, acusado, explotado o olvidado. Pasa porque cuando intentas arreglar el mundo entero, olvidas la única vida que realmente puedes transformar, la tuya. El estoicismo enseña que la serenidad vale más que cualquier deuda saldada. El dinero puede volver, el tiempo puede reorganizarse, pero la paz perdida rara vez regresa igual. El sabio aprende a decir no, con el mismo amor con que ya dijo sí. Y poco a poco, comprende que la verdadera fuerza no está en cargar a todos, está en mantenerse de pie para ser ejemplo de equilibrio. Entonces, antes de ayudar, pregúntate, ¿lo hago por amor o por miedo a decepcionar? ¿Estoy ayudando al otro o intentando aliviar mi propia culpa? El estoico verdadero entiende que querer salvar a todos es una forma de perderse, y a veces, el gesto más maduro y compasivo que puedes tener es rechazar lo que te destruye. Y cuando percibes que no necesitas seguir dándote hasta agotarte, descubres otro tipo de prisión, la que te hace buscar alivio en fugas, distracciones y vicios que silencian el malestar. Y de eso tenemos que hablar ahora. Buscar alivio en vicios y distracciones. La mente humana tiene un talento peligroso: huir de sí misma. Huimos en el instante en que el silencio incomoda, cuando las emociones aprietan, cuando algo dentro pide atención. Y, para escapar, creamos pequeños rituales de anestesia. Abrimos el celular, nos hundimos en series, comemos sin hambre, bebemos sin sed, hablamos sin pensar. Buscamos cualquier cosa que nos distraiga del vacío que insiste en llamarnos. Pero el estoicismo enseña que el dolor es un maestro, no un enemigo, y huir de él es como abandonar el aula antes de entender la lección. Séneca decía que el hombre que huye de sí es esclavo de sus propios impulsos, y no hay prisión más cruel que ser gobernado por lo que quieres olvidar. Los vicios, sean grandes o sutiles, no surgen del placer, sino del intento de silenciar la insatisfacción. Son atajos que prometen paz, pero entregan dependencia, porque el alivio siempre es temporal, y cuando se acaba, el dolor vuelve, más fuerte, más hambriento, más profundo. El estoico ve el malestar como un entrenamiento. Sabe que el cuerpo solo crece bajo tensión, y que la mente se fortalece bajo incomodidad. Por eso, en vez de buscar refugio, enfrenta. En vez de huir del vacío, lo observa, y descubre que hay poder en el simple acto de permanecer. El giro viene cuando notas que resistir libera más que ceder. Cada vez que dices no al impulso de huir, construyes el músculo de la mente. Cada vez que eliges el silencio en lugar de la distracción, la claridad empieza a nacer. Piensa, ¿cuántas veces buscaste una fuga y te sentiste peor después? ¿Cuántas veces intentaste callar el dolor con placer y el placer te cobró intereses? El autodominio empieza cuando entiendes que no todo dolor necesita curarse. Algunos solo necesitan comprenderse. El coraje no es no sentir nada, es sentirlo todo y seguir firme. Si esta reflexión te está pegando, deja tu like,
Suscríbete al canal y comparte este video con alguien que necesite oír esto, porque el verdadero despertar empieza cuando decides dejar de huir y comienzas a enfrentar lo que te moldea por dentro. Y cuando por fin dejas de huir y encaras lo que está dentro de ti, descubres al último enemigo de la fuerza mental, el que te hace depender de otros para sentirte completo. Y de eso habla la siguiente enseñanza: depender de los demás. Para sentirte completo existe una prisión invisible donde millones viven, y se llama dependencia emocional. Es cuando crees que necesitas a alguien para sentirte entero, amado o en paz. Al principio, parece cariño, parece amor, pero con el tiempo, notas que lo que parecía llenarte empieza a consumirte. De repente, tu humor depende de la atención del otro, tu sueño depende de un mensaje, tu alegría depende de un te amo, que cuando no llega, te desarma por dentro. Y ahí el estoicismo entra con un golpe de lucidez. Epicteto decía: ningún hombre es libre hasta dominarse a sí mismo. Esa frase, que parece simple, es de las verdades más duras que existen, porque dominarte es entender que nadie debe cargar la responsabilidad de tu felicidad. Es percibir que el amor verdadero no es el que te encadena, es el que te libera. Pero la mayoría prefiere lo contrario. Prefiere amarrarse, apegarse, depender. Porque ser libre da miedo. La libertad emocional exige madurez, y la madurez duele. El problema es que cuando entregas el control de tus emociones a alguien, entregas también el control de tu vida. Dejas de ser autor y te vuelves personaje. Dejas de decidir y empiezas a reaccionar. Y lo peor, empiezas a vivir esperando que el otro te complete, cuando en verdad el otro debería solo desbordar lo que ya eres. El giro sucede cuando entiendes que estar solo no es castigo, es un campo fértil para el autoconocimiento. Es en ese silencio donde te encuentras, donde descubres lo que te gusta, lo que crees, lo que quieres de verdad. Y cuando aprendes a bastarte, el amor deja de ser una necesidad y se vuelve una elección. No amas por carencia, amas por plenitud. No te quedas por miedo a perder, sino porque quieres permanecer. Piensa, ¿cuánto de tu felicidad hoy depende de alguien? Esa respuesta define el tamaño de tu libertad. La independencia emocional no es frialdad, es fuerza. Es el equilibrio de quien sabe que puede caminar con alguien, pero sigue entero incluso cuando camina solo. El estoico entiende que el verdadero poder es el de la mente libre, libre de expectativas, libre de dependencias, libre de la necesidad de ser validado. Y cuando alcanzas ese estado, algo cambia en silencio. Dejas de buscar aprobación y empiezas a vivir con autenticidad. No mendigas amor, atraes respeto. Y nadie más tiene el poder de tumbarte, porque quien es dueño de sí, jamás será esclavo de las circunstancias. Y cuando llegas a ese punto, entiendes que el estoicismo no es solo una filosofía antigua, es un mapa moderno para liberar la mente y vivir con propósito, paz y autodominio. Esos 5 comportamientos: dejar entrar a cualquiera en tu vida, hablar de más, dar más de lo que puedes, buscar refugio en vicios y depender de otros para ser feliz, son los grilletes invisibles que mantienen la mente presa en la debilidad. Y el estoicismo es la llave que rompe cada uno. La verdadera fuerza no está en nunca caer, sino en reconocer dónde te pierdes y elegir no perderte más. El estoico no es alguien frío o distante, es alguien despierto. Es quien aprendió a observar antes de reaccionar, a elegir el silencio antes del desespero y a decir no antes de que el mundo robe su paz. Cuando practicas esto, algo cambia profundamente. Dejas de ser un juguete de las circunstancias y pasas a ser el arquitecto de tu propia mente. Recuerda, la inteligencia no está en tener todas las respuestas, sino en mantener la calma cuando todo a tu alrededor se derrumba. Y esa calma es lo que te diferencia de la mayoría. El mundo grita, el sabio permanece sereno. El mundo reacciona, el sabio responde. El mundo busca aprobación, el sabio busca dominio. Ahora te toca a ti. Si este video te hizo reflexionar, deja tu like, suscríbete al canal
y comparte este mensaje con alguien que necesite despertar a su propio poder. Y para saber que te quedaste hasta el final, comenta aquí abajo: soy agradecido. Esa frase sencilla es el primer paso para fortalecer tu mente y cultivar gratitud, la base de la sabiduría estoica. En los videos que van a aparecer ahora en pantalla, vas a encontrar 2 reflexiones que profundizan este camino. Uno sobre cómo dominar tus emociones y otro sobre cómo transformar el dolor en poder. Y para cerrar, recuerda las palabras de Marco Aurelio: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Cuando entiendas eso, encontrarás tu fuerza.